Buenas tardes, amigos. En esta ocasión, el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la tierra del doctor Francisco Ramos Narváez y el doctor Jorge Luis Po, nos han preparado dos programas muy interesantes y muy útiles para nuestra salud. Para lo cual, pues, el doctor Francisco Ramos Narváez es nuestro invitado especial y experto en el tema de actualidades en reflujo esofágico y por qué no debe posponerse su diagnóstico. Al final, daremos un espacio para aclarar dudas o responder sus preguntas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigos del Hígado, también de la Clínica RMD de la Ciudad de México. Le cedo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará la presentación. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gran gusto estar transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas. Tenemos dos charlas el día de hoy. Una que es como el preámbulo a la importancia de no olvidarnos del diagnóstico, el manejo de nuestros padecimientos digestivos, que dará mi amigo el doctor Francisco Ramos Narváez, pero también tendremos otra charla sobre el COVID y el hígado. ¿Y qué hemos aprendido a prácticamente año y 3 meses del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, yo antes de iniciar, para que no sea muy formal, al doctor Ramos Narváez, antes de dar la charla, Paco, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te permitió elegir hacer tu especialidad de todo lo que es cirugía, endoscopía gastrointestinal y gastroenterología en general? ¿Cómo no, Jorge? Pues tuve la fortuna de nacer aquí en nuestra tierra, es el centro cultural que le hemos comentado, lo que es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en 1956. Y toda mi vida crecimos con nuestros papás, abuelitos y bisabuelitos, ¿no? Entonces esa es una bendición que siempre vivimos juntos y surgió la inminente necesidad de prepararnos en el mundo médico. Aparte de la especialidad, ¿por qué ser médico, no? Entonces surgía esa inmensa necesidad de ver cómo poder atender a tus seres queridos que desde muy niño teníamos que ver con las personas de mayor edad y que tenían diferentes padecimientos. Mi bisabuelita llegó a los 98 años de edad, entonces era una necesidad de estudiar medicina. ¿Por qué hacer cirugía? Tuve un servicio social en la costa de Oaxaca, en Pochutla, Oaxaca, donde había bastante situaciones de tipo quirúrgico y no existía nadie, entonces tuvimos la oportunidad con las circunstancias especiales en un servicio social de hacer muchas cosas de tipo quirúrgico. Entonces de ahí surgió mi deseo de seguir en el campo de la cirugía. Después pues la ejerzo todo el tiempo y al final pues que termino mi entrenamiento me voy a través del ISSSTE, donde ya me jubilo hace ya varios años, y de ahí tuve una gran bendición también haber sido aceptado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ¿sí? En donde tuve un entrenamiento, un año en endoscopía terapéutica y otro año en motilidad gastrointestinal con el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz. Entonces, a partir de allí, pues tenemos un entrenamiento, afortunadamente, tratando de estar lo más actualizado que sea posible en nuestro campo. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la primera parte de esta tarde de charlas, de pláticas, de actualización para nuestros pacientes sobre el tema del reflujo. El reflujo es fundamental, queridos pacientes, porque afecta a más de uno, y sobre todo cuando hay muchos inductores que facilitan la enfermedad, ¿no? Entonces, el doctor Ramos Narváez nos hablará un poco de actualidades sobre el reflujo y por qué es importante que no lo pospongamos en términos de su diagnóstico y su tratamiento. Entonces voy a compartir las diapos del doctor y
y empezamos cuando gustes. Adelante. Correcto, pues primero, más que nada, agradecerle a mi amigo el doctor Jorge Luis Po Ramírez como presidente del Grupo Amigo, y nosotros aquí en el Grupo Amigo de San Cristóbal de las Casas la oportunidad de participar en esta sesión. Vamos a continuar presentando las diapositivas. La siguiente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos aquí la fisiopatología. Existe algo que se denomina la barrera antirreflujo, que está determinada por la presión del esfínter esofágico inferior, la localización dentro del abdomen de este esfínter, la presencia del ligamento freno esofágico, la crura diafragmática y el ángulo de His. A mayor número de factores con alteraciones, mayor será la falla de esta barrera antirreflujo. A la derecha tenemos hoy un esquema donde se une el esófago, pasa el diafragma, lo que llamamos la crura diafragmática, y llega a lo que es la línea Z y inicia la mucosa gástrica, lo que es el fundus gástrico. Se visualiza bien el ángulo de His. Todas esas estructuras anatómicas pues cumplen una función muy importante para evitar que el contenido del estómago regrese hacia la luz del esófago. Siguiente. Siguiente. La fisiopatología. Aquí podemos apreciar precisamente cómo se puede desencadenar esto. Está la barrera antirreflujo, la integridad de esta barrera para evitar que haya el reflujo, como habíamos comentado, el factor que es el aclaramiento esofágico y los factores epiteliales. Entonces, cuando hay una motilidad esofágica alterada, cuando hay presencia de hernias datales, cuando hay disminución en la salivación, cuando hay un daño esofágico por presencia de ácido, la resistencia del tejido dañado, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es de los más importantes que podemos ver que es la causa principal de reflujo, tener un esfínter esofágico inferior hipotónico y que exista un retraso en el vaciamiento gástrico. El score de Demister a grandes rasgos, lo normal es que sea menos de 14.7 y se analizan las diferentes condiciones que vemos aquí a la izquierda y tenemos los parámetros normales a la derecha. Entonces sabemos muy bien que el jugo gástrico, al tener un mayor grado de acidez, un pH por debajo de 4 y permanecer durante un mayor tiempo sobre la superficie de la mucosa esofágica, va a predisponer mayor daño en la mucosa. Entonces se evalúa precisamente eso en posición de pie, en supino, el número de episodios que tengan pH menos de 4, los episodios de reflujo que hayan durado más de 5 minutos, el evento más largo, y hace uno la asociación sintomática. Siguiente. Que debe ser menos de 50. Siguiente. Estos son los equipos que se conozca que este es uno de los equipos más importantes en el mundo. Es un equipo de manometría esofágica de alta resolución, es un catéter de perfusión. Hay de diferentes canales, de 24, 36 canales, y sigue la tecnología pues mejorando. Siguiente. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esas ocurren independientemente de la deglución, no se acompañan de peristalsis, se acompañan de inhibición del diafragma, persisten por periodos más prolongados comparativamente a las normales. Abajo podemos ver la referencia bibliográfica del doctor Pandolfino. Siguiente. La fisiopatología del aclaramiento esofágico. Aquí podemos visualizar que entre más tiempo permanezca expuesto la superficie de la mucosa esofágica al ácido, mayor será el daño. Entonces, el aclaramiento esofágico, cuando tenemos una peristalsis esofágica inefectiva, la peristalsis no transmitida, que ocurre en más del 30% de las degluciones, y una amplitud peristáltica distal de menos de 30 milímetros de mercurio en más del 30% de las degluciones. Siguiente. Tecnología endoscópica para evaluar la enfermedad por reflujo de la variedad no erosiva. Teníamos anteriormente la circunstancia que pasaba un paciente a un procedimiento endoscópico, una endoscopía para visualizar
las condiciones del esófago por presentar síntomas de reflujo gastroesofágico, la sensación de ardor retroesternal, una franca pirosis. Y entonces salíamos del procedimiento endoscopio y decíamos, pues no tiene nada, se ve aparentemente normal. Pero ahora actualmente se considera que es muy importante la situación más frecuente, que hasta un 70% de los casos ocurre, que es la enfermedad por reflujo de la variedad no erosiva, que se abrevia ERNE. Esta se puede hacer por diferentes tecnologías. Lo más común que ha sido la endoscopía de luz blanca, la luz blanca convencional, y hay equipos de alta resolución y actualmente los equipos de alta definición. La endoscopía de magnificación es muy importante, sobre todo en los países más avanzados, y ya se tiene en nuestro país también, en algunos centros. Tanto puede ser óptica o electrónica, permite, como su nombre lo dice, magnificar, hacer más grande la región que estamos explorando y nos podemos observar con mayor claridad las condiciones del epitelio de la mucosa. Debemos usar cromoendoscopía. La cromoendoscopía tanto puede ser de tipo vital como la cromoendoscopía de tipo digital, que es sumamente importante para muchas clasificaciones que vamos a ver más adelante. La imagen de banda estrecha, que se abrevia NBI, en algunas de las marcas tienen ese sistema, o en otras marcas tiene algo que se llama FAIS, y lo último que se ha mencionado es la endomicroscopía láser confocal. Siguiente. Tecnología endoscópica para evaluar la enfermedad por reflujo de la variedad no erosiva. En la primera, pues, podemos ver ahí una imagen con magnificación. En la segunda visualizamos con las imágenes de banda estrecha, podemos visualizar ahí el contraste donde se puede la línea Z, donde podemos diferenciar con claridad el epitelio esofágico de la mucosa gástrica. En la siguiente imagen tenemos con magnificación más la presencia de esta tecnología de banda estrecha, NBI, y abajo las imágenes con endomicroscopía confocal. Siguiente. La presentación clínica. El reflujo es fisiológico, que muchos de todos lo hemos tenido en toda la vida. Es habitual que podamos tener ocasionalmente episodios de reflujo y no es patológico, pero esto puede progresar de un reflujo fisiológico a un reflujo francamente sintomático. Entonces, al tener ya algo de síntomas, tenemos que ver si esos síntomas corresponden al esófago o fuera del esófago, llamado extraesofágicas, o manifestaciones atípicas del reflujo. En las típicas le llamaríamos a la pirosis, que es la sensación de ardor que quema en la región epigástrico y retroesternal, y regurgitación, la presencia que se nos regresa el alimento. Y las extraesofágicas o atípicas, en muchas ocasiones nuestros pacientes pueden acudir a los servicios de urgencia simulando un dolor cardíaco, como si fuera un infarto, y no encuentran nada en el electro. Entonces aquí está clasificado como el dolor torácico de origen no cardíaco, es una de las manifestaciones del reflujo. La presencia de disfagia, la presencia de tos, el asma bronquial relacionado por reflujo y las laringitis. Si progresa de reflujo sintomático a datos de esofagitis, pues la esofagitis hay que revisarla, que hay las complicaciones que puede presentar, desde una úlcera, haber presentado un cuadro de hemorragia, estenosis secundaria a la cicatrización muchas veces de estas úlceras, sobre todo en las hernias hiatales en personas de edad, presenta múltiples veces úlceras a nivel del tercio inferior del esófago, donde está la hernia, van cicatrizando hasta causar un anillo de Chasky y hace una estenosis esofágica secundaria al reflujo. O progresar a un esófago de Barrett, o bien hasta un adenocarcinoma. Siguiente. La clasificación de Montreal nos lo divide en síndromes esofágicos y extraesofágicos, con lesión y sin lesión de la mucosa, y en las otras son asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. Sin lesión de la mucosa podemos encontrar lo típico que hablábamos de la enfermedad por reflujo no erosiva, es el síndrome típico de reflujo, y el síndrome de dolor torácico por reflujo. Y las lesiones con lesiones de la mucosa, cuando tenemos los diferentes grados de esofagitis por reflujo, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma. Y en los síndromes extraesofágicos,
las asociaciones establecidas, se puede establecer una asociación con la presencia de tos, laringitis, asma o inclusive erosiones del esmalte de los dientes, todas ellas secundarias a reflujo crónico. Y asociaciones que también se han propuesto, asociaciones al reflujo, las faringitis crónicas, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, inclusive otitis media recurrente. Siguiente. Presentación clínica. La enfermedad por reflujo de la variedad no erosiva, que se abrevia ERNE, pues en el 2/3 partes de nuestros pacientes que vamos a encontrar este caso, lo más frecuente, un 70%, como habíamos mencionado. La enfermedad por reflujo de la variedad erosiva ERGE, un 25%, y esófago de Barrett, un 5%. Podemos ver abajo las imágenes, precisamente la primera corresponde a una enfermedad no erosiva, la segunda vemos francamente una esofagitis erosiva que podría corresponder probablemente a un esófago de grado C de la clasificación de Los Ángeles y con tendencia a formar una estenosis péptica. Vemos cómo se reduce la luz del esófago a ese nivel, y en la última imagen lo que simula precisamente el aspecto asalmonado de la mucosa que proviene de lo que correspondería a un esófago de Barrett, una metaplasia. Siguiente. Esta es la clasificación de Los Ángeles en los diferentes grados, ¿no? Ahí se clasifican en 4 grados y se les da las primeras letras A, B, C y D, dependiendo de la severidad de la lesión que encontremos. Siguiente. El algoritmo para el estudio de la enfermedad por reflujo. Hacemos un procedimiento endoscópico y lo reportamos dentro de límites normales. Entonces piensa la probabilidad de que sea una enfermedad esofágica de la variedad no erosiva, que ocurre hasta en el 70%. ¿Cuál es este algoritmo? ¿Qué debemos de pedirle a nuestro paciente? El estándar de oro, así se le considera, es el monitoreo del pH esofágico con impedancia de 24 horas. Se llama pHimetría con impedancia y se monitoriza de 24 horas, o inclusive la cápsula Bravo puede monitorizarse en algunos casos 48 horas. La diferencia es que este sí lleva el catéter colocado el paciente, como lo vamos a ver en un video más adelante, y en la cápsula Bravo es inalámbrica. De esto podemos tener dos opciones, que sea anormal, o sea, un reflujo patológico, entonces establecemos el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero si nos reporta la pHimetría con impedancia, generalmente son 6 canales de impedancia, normal, entonces vemos la asociación con el índice de síntomas. Si es positivo, si corresponde, si hay correlación, se le llama sintomática, entonces pensamos que puede ser portador de un esófago hipersensible, y de eso va a derivar el tipo de medicamentos que debemos de manejar ante esta patología. Y si es negativo, entonces consideramos que es portador de una pirosis funcional. Siguiente. Los objetivos del tratamiento que vamos a instalar: controlar los síntomas, curar las lesiones, prevenir las complicaciones, mejorar calidad de vida y evitar la recurrencia. Siguiente. Eficacia de los inhibidores de bomba de protones y falla al tratamiento. Pues lo más frecuente, la enfermedad gastroesofágica de la variedad erosiva, sí tenemos muy buena respuesta, hasta un 90% con el uso de los inhibidores de bomba de protones. Va bajando la probabilidad de tener una buena respuesta al tratamiento, como viene la secuencia. Ante el dolor torácico no cardíaco, nada más tendremos una efectividad de un 80 a un 85%. En la enfermedad, la variedad no erosiva, responden menos, de un 60 a un 70%, y las manifestaciones atípicas de reflujo con menos respuestas, máximo hasta un 60%. Siguiente. En conclusión, pues la falla de respuesta puede estar hasta entre 15 a 40% dependiendo de la presentación clínica. Siguiente. Conceptos para recordar. La enfermedad por reflujo gastroesofágico continúa siendo una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial que afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Sus presentaciones clínicas son variadas, pero la más frecuente es la enfermedad por reflujo no erosiva, hasta un 70%. La integridad de la barrera antirreflujo,
los mecanismos de aclaramiento y sobre todo la resistencia epitelial influyen directamente en su presentación clínica. Siguiente. El mecanismo fisiopatológico más frecuente en la génesis de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La dilatación de los espacios intercelulares son un fenómeno constante en los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y participan en la génesis de la sintomatología. El algoritmo diagnóstico debe seguirse de manera sistemática, sobre todo en pacientes de difícil control o con respuestas atípicas al tratamiento. Siguiente. El mejor tratamiento médico para todas las presentaciones clínicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son los inhibidores de bomba de protones. Se debe elegir la mejor estrategia individualizando el caso de cada paciente. En aquellos pacientes en quienes esté indicada la cirugía antirreflujo, se deberá ofrecer como opción terapéutica a los pacientes. Siguiente. 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 Aquí podemos correr un video, por favor. Para tener una idea de cómo se realiza la manometría esofágica, tenemos aquí un video de presentación a grandes rasgos. Se explica, como siempre, a los pacientes en qué consiste el procedimiento. Esta es una sala para hacer una manometría esofágica. Aquí estamos viendo a la paciente la forma como se va a colocar un catéter a través de nuestras fosas nasales, con sumo cuidado para no lastimar al paciente. La cabeza ligeramente agachada, ese es precisamente uno de los catéteres de manometría esofágica de estado sólido. Lo está pasando, se le pide al paciente que vaya deglutiendo, ya que está localizado el esfínter de acuerdo, como podemos ver en la pantalla del lado izquierdo, la ubicación del esfínter esofágico inferior. Fijamos el catéter y se dan en un promedio 10 tragos de agua para visualizar precisamente la motilidad del esófago. Ahora se va a colocar un catéter de pHimetría con impedancia. Ya una vez que ha sido calibrado el catéter y se ubica a 5 centímetros por arriba del borde superior del esfínter esofágico inferior, se busca que no quede molesto al paciente y se le explica. Este es el pHímetro, que tiene precisamente diferentes botones. Un botón de síntomas, un botón para cuando se levantan y acuestan, y otro botón cuando inician a tomar sus alimentos y dejan de tomar sus alimentos. Y llevan una hoja precisamente para ir escribiendo. El día que se hace el monitoreo de la pHimetría, se le pide al paciente que coma pues realmente todo, a excepción de bebidas alcohólicas o con gas. Y se monitoriza en un promedio de 24 horas. Al día siguiente se hace el retiro del pHímetro, el cual se va a bajar toda la información a la computadora para ser revisado. Y se busca ahí la correlación sintomática. Retiramos el catéter. Por último, se correlacionan los síntomas con la información recopilada en el equipo. Siguiente, por favor. Nuevamente es un video. Hoy en día la manometría, la ideal es la manometría de alta resolución. Se pueden tener de 24 canales o de 36 canales, inclusive con reconstrucción por computadora, de acuerdo a como podemos ver más adelantito los gráficos. Entonces aquí tenemos los canales, tenemos el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago, el esfínter esofágico inferior, el catéter convencional con 4 canales y los catéteres de alta resolución hasta de 36 canales. Bien, entonces aquí se idearon diferentes circunstancias, cómo podría ser más práctica la visualización de determinar cómo se realizan los diferentes movimientos al abrir y cerrar el esfínter esofágico superior, la transmisión de la peristalsis a través de todo el cuerpo del esófago en sus diferentes segmentos que se consideran
de acuerdo el inicial, que es el S1 con músculo estriado, los demás serían de músculo liso, y la apertura del esfínter esofágico inferior y la competencia de este y el cierre. Y todo eso se fue traduciendo a una escala de colores, donde se le puede dar un color negro o diferentes opciones al de menor presión y el rojo de mayor presión. Entonces podemos ver a la izquierda las gráficas cómo se verían uno de 4 canales y a la derecha cómo sería la representación gráfica en forma más objetiva utilizando esta nueva tecnología. Ahí tenemos un trazo normal. Arriba es el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago, esfínter esofágico inferior, y tenemos ahí el trago de deglución que se observó donde hay interrupción en la parte superior, hubo una deglución del paciente. A esto corresponde precisamente el cuerpo del esófago, que debe ser en esa forma, como lo podemos ver, de arriba hacia abajo y dirigido en forma diagonal hacia abajo. Esa es la transmisión normal de un trago, de una peristalsis normal. Entonces aquí nada más estamos ejemplificando a la derecha, podemos ver el catéter, ahí se ve la presión que ejerce el esfínter esofágico superior, ahí vemos los diferentes canales que está en este catéter, que es de 36 canales, podemos ver aquí un trazo nuevamente, de esta manera se va estudiando la motilidad esofágica y se ha apoyado en diferentes momentos. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Chicago, donde los expertos se ponen de acuerdo precisamente para ir estudiando las diferentes condiciones que presentan las diferentes patologías y se toman diferentes criterios, de donde se pueden determinar las circunstancias de trastornos de la motilidad de una forma más clara, midiendo el periodo de latencia, el IRP, el índice de contracción distal, y aquí tenemos diferentes gráficas donde podemos ver aquí prácticamente hay aperistalsis, son los diferentes equipos de manometría que se pueden poner para utilizarlo para este tipo de procedimientos. Los diferentes catéteres, a la izquierda uno de perfusión, a la derecha uno de estado sólido. Siguiente. Ahí tenemos una representación tridimensional de lo que estábamos viendo. Eso es lo que se puede hacer con las computadoras. Podemos visualizar las zonas de alta presión con un color rojo en un plano que nos deja más clara las circunstancias de la motilidad esofágica. Siguiente. Aquí podemos ver en forma esquemática cómo se lleva a cabo la pH-metría con impedancia. Aquí estamos viendo precisamente un episodio de reflujo. Pueden ver a la izquierda la representación gráfica, ¿sí? Ahí tenemos la colocación de un catéter y con los diferentes canales de impedancia. En este caso son 6 canales de impedancia y un canal de pH. Entonces aquí se ejemplifican por Z1 a Z6 y vemos ahí, esa es una deglución donde viene bajando el bolo en el cuerpo del esófago y se ve la representación gráfica a la derecha. Y como decíamos, en forma oblicua, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Eso es un trago, ¿sí? Ahora, un episodio de reflujo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Viene de abajo hacia arriba, como podemos visualizar. Entonces vamos viendo cómo caen ahí las impedancias y es al revés, exactamente a la inversa. Es de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Ahí lo podemos visualizar. Eso es un episodio de reflujo en los 6 canales de impedancia. Entonces, este es un reflujo distal, porque únicamente se llega hasta la parte inferior del esófago. Los reflujos proximales podemos ver las gráficas hasta los canales del Z1 y Z2 que llegan hasta el agua, hasta la región del cricofaringio. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Su servidor, Francisco Ramos Narváez. Pues muchas gracias a mi estimado amigo Paco. Excelente charla. Por un lado, la parte muy práctica que nos permite recordar la importancia del identificar los síntomas, el diagnóstico y el manejo de manera muy sencilla. Y finalmente la alta tecnología, ¿no? Con el orgullo de que todos estos métodos diagnósticos
pues están disponibles con el doctor Ramos Narváez, ¿no? Va a haber una sesión de preguntas más adelante donde vamos a poder mezclar las preguntas de las dos charlas. Yo quisiera aprovechar en este momento para agradecer al Hospital OSEM de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que amablemente nos ha apoyado en la difusión de este evento en la comunidad de nuestros oyentes de aquí de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Muchas gracias al ingeniero Fernando Bermúdez y a todos los que trabajan en OSEM por su apoyo en la difusión de este evento, ¿no? Bueno, me voy con la siguiente charla para avanzar en nuestro programa. Vamos a ver. Estamos, como decía un poco al inicio, ya un año, 3 meses del inicio de la pandemia. Entonces, las reflexiones en el título de la charla es COVID-19 y daño al hígado. Recuerden que nuestro grupo es de educación médica continua en enfermedades del hígado y sus repercusiones, desde luego, en todo el tubo digestivo. Y las preguntas es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, algo importante es que esta mujer que aparece del lado izquierdo, June Almeida, estuvo casada con un latinoamericano. Ella fue primero técnica y luego anatomista, bióloga, experta, que en 1964 vio por primera vez al microscopio estas partículas virales. Desde 1964, con esta particularidad de la corona que rodea a la estructura del virus, ¿no? En la actualidad, pues sabemos muchísimo, ¿no? Desde las primeras publicaciones de febrero de 2020, sabemos muchísimo de la enfermedad del hígado. Y por eso, los objetivos de la siguiente charla son 5. Conocer de qué manera la biología del virus le permite llegar al hígado, identificar cuáles son los mecanismos del daño en el hígado, revisar cuál es el espectro clínico de la enfermedad, las variantes del daño histológico, si es que así lo hay, y finalmente un poco de la terapéutica de la enfermedad. Entonces, actualmente, muy parecido a lo que teníamos en el esquema de las hepatitis por virus A, B o C, sabemos que hay especies, hay genotipos, y conocemos todo el fenómeno de migración y los órganos afectados de este particular virus, que aquí lo vemos con una bellísima fotografía de microscopía óptica de alta resolución. Es un virus esférico de una sola hebra de ARN, además de su longitud, que no es muy grande, como del tamaño de un virus de la hepatitis C, tiene 3 genotipos. Tiene una proteína que se ha vuelto famoso, que es la proteína en forma de espiga, que es la principal forma de activar un programa de vacunación, ¿no? Se utilizó la proteína espiga porque es la proteína que habitualmente le permite entrar a las células de nuestro organismo, ¿no? Los genes determinantes del virus son importantes porque en las pruebas de PCR actualmente se sabe que puede uno detectar los 3 genes, o solo un gen, o 2 de ellos, ¿no? Cuando se detectan los 3 genes, la probabilidad de contagio es mucho más alta que cuando se detecta un solo gen. Uno de los datos interesantes es que en proyectos de investigadores de la UNAM se ha comparado el virus que afecta o que ha contagiado a pacientes mexicanos con los de el origen en China, y la similitud en términos del genoma es del 99.97, ¿no? Estamos hablando del mismo virus que se ha esparcido por todos lados. Entonces vean que pertenece al orden de los nidovirales, la familia de los corona, la subfamilia aquí que aparece, y hay ciertos géneros que nos permiten clasificarlo.
ya teníamos antecedentes. Recuerden que los que estamos en el área de medicina y estudiamos en diversas facultades hace muchos años, ya veíamos en nuestro libro de texto el coronavirus. El coronavirus existe, el coronavirus respiratorio existe desde hace mucho tiempo. Pero la variante especial de coronavirus que tenemos ahora es una prima hermana del SARS, del MERS, que son algunos virus que afectaron al lejano oriente de manera muy grave y produjeron unas epidemias terribles, ¿no? Afectaron de manera muy amplia y dejaron un conocimiento muy grande. Yo creo que parte de las ventajas de haber lidiado con el beta coronavirus del SARS o el beta coronavirus del MERS es que prepararon al grupo de investigadores infectólogos para tener una respuesta mucho más rápida que nos permite disponer en la actualidad de vacunas de manera muy, muy eficiente. Ahora, ¿cuál es el peregrinar del virus? Vean, originalmente dijimos, bueno, pues esto vino de China, ¿verdad? Se esparció poco a poco a todo el mundo. Hablábamos en marzo del 2020 de ya 110,000 casos, ¿no? Luego vimos estas gráficas impresionantes donde no había región del mundo que no fuera afectada. Y uno de los sitios de internet donde más acceso hay a información es en la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, la consulta de hoy, del 13 de mayo, a las 17:29 horas, nos dice que ha habido 160 millones de infecciones en el mundo. Una barbaridad. Interesantemente, ya hay 1.380 millones de vacunas aplicadas. 1.380 millones de vacunas aplicadas. Si consideramos que se han aplicado vacunas en prácticamente todas las partes del mundo. O sea, la experiencia en vacunas es una experiencia realmente notable, enorme. Sé que ya hay preguntas en el Facebook de las vacunas que las vamos a abordar un poquito más adelante. Esta es la información del día de hoy, también de COVID en México, un total de 2.558.000 casos positivos en base al estándar internacional de la prueba del PCR o del antígeno COVID y afortunadamente con una alta tasa de curación. Ahora, para que nos ubiquemos un poco en el contexto de nuestro país, porque luego se nos olvida ubicarnos. Por ejemplo, yo, familia, vivimos en la Ciudad de México, donde ha habido 648,000 casos de COVID. Que bueno, a todo el mundo lo impresiona. Yo diría que esta es una fracción muy alta del total del país, ¿no? El total del país son 2.331.000. La pregunta es, ¿cuántas gripas habrá? Pues hay un número parecido. Por año es una barbaridad de gripas. Lo que pasa es que no las contamos de manera tan precisa. Pero si ustedes observan, el estado que más tiene, y bueno, el segundo, que es el Estado de México, de casos de contagios de COVID confirmados en base al método internacional, y comparan el número de casos por cada estado. Veamos, por ejemplo, el estado de Chiapas. El estado de Chiapas tiene 11.125 casos acumulados. Para que se den una idea, más o menos son 60 veces la diferencia entre los casos del estado de Chiapas y los casos del estado de la Ciudad de México. Una enorme diferencia. Y por eso, claro, el mayor número de casos graves pues es en la Ciudad de México. Pero el número de casos de los estados con C que decimos, pero Campeche, Chiapas, Colima, son realmente muy bajos en comparación con lo que ocurre con otros estados del país, ¿no? Ahora, la gráfica de México es muy bonita y muy interesante. La gráfica de México ha mostrado diversos picos, pero vean que en la actualidad, el número de casos de ahora fueron, de ayer 12 de mayo, fue de 3.000 casos,
que para todo el país pues, es un número muy pequeñito, muy, muy pequeñito. En todo el país, que somos ya 130 millones, haya 3,000 con un problema viral que afecta a las vías respiratorias, pues es realmente bajísimo. Y afortunadamente vean que la tendencia en las curvas de afección o de contagios del país realmente van hacia la baja, incluso antes de que aparecieran las vacunas, ¿no? Ahora con las vacunas pues va a ser más claro. Entonces les dije 3,000 casos el día de ayer. En cambio, vean, en la India, 362,000 casos. En un día, ¿eh? En Brasil, 76,000 casos. En Estados Unidos, 35,000 casos. Y bueno, del total hay cuatro países de América que están en el top 10. Brasil, Estados Unidos, Argentina y Colombia, ¿no? Pero los datos de Argentina y Colombia pues, están muy por encima de los casos de México y todos con el mismo criterio de diagnóstico que aplica la India, que tiene una población muy heterogénea, incluso en su acceso a la salud, o Brasil, el mismo criterio que es diagnóstico en base a la prueba de PCR o la de antígeno COVID, que es la que dispone o ofrece el gobierno de nuestro país y que está disponible en kioscos o bien en laboratorios particulares. Entonces, quedó sin poder avanzar. Tratar de avanzar. Ahí está. Ok. Entonces, el peregrinar del virus ya no en el mundo, sino en el cuerpo, bueno, está interesante porque entra por vía respiratoria, sin duda, y se puede ir a la parte alta de la nariz y donde están los filtros respiratorios, que son los senos paranasales. Y al afectar de los senos paranasales, ahí es la explicación del por qué puede afectar a la sensibilidad, al olfato. Porque puede irse y penetrar las mucosas y bloquear un poquito la sensibilidad de las neuronas periféricas localizadas en ese sitio, ¿no? El otro, pues, es ya cuando está en la cavidad oral, pues afectar no solo el olfato, sino el sabor, ¿no? Esto no es un fenómeno exclusivo del coronavirus, ocurre con otros virus también, ¿no? A nivel del cerebro, se sabe que puede llegar a astrocitos, a neuronas, porque hay receptores llamados receptores parecidos a la enzima convertidora de la angiotensina, que es esta AC2, que permiten que el virus se ancle y se mete a las células, ¿no? Este es el mecanismo por el cual se ha confirmado que el virus puede llegar a diversos tejidos. Aquí ven corazón, pulmones, arterias. Hay varias etapas de la infección del virus. Una es una etapa que se llama fase 1, infección temprana, la fase 2, que es la pulmonar, y la fase 3, que es la hiperinflamatoria. La mayor parte de las personas solo experimentan las dos primeras fases de afección, no tienen la fase grave de la enfermedad, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de microfotografía de presencia del virus de COVID en un glomérulo renal. ¿Qué pasa en el tracto digestivo? Bueno, cuando entra por la vía respiratoria también se puede ir no hacia el bronquio, hacia el pulmón, sino deglutir por el esófago y llegar al estómago y de ahí pasar al intestino. Y vean, aquí hay algunas partículas virales, estas pequeñitas que se observan por acá, que son las que están pegadas a las vellosidades intestinales. Es otra reconstrucción hermosísima de cómo puede estar el virus esperando hacer contacto con los receptores de la enzima convertidora a la angiotensina. ¿Dónde se puede ir? Pues a casi todos lados. Sin embargo, interesantemente, y es la segunda parte de mi charla, ¿qué pasa con el hígado? Bueno, se han descrito 5 mecanismos de daño al hígado. Daño mediado por complejos inmunes, una citotoxicidad directa, se podría decir que llega directo a la célula y de ahí podría dañarla, por hipoxia,
porque afecta tanto el pulmón que al no haber suficiente oxígeno se podría dañar. Bien, podría ser. El otro mecanismo es daño medicamentoso, que en inglés se abrevia como Drug-Induced Liver Injury, y la reactivación de un daño preexistente en pacientes muy sensibles, ¿no? Entonces, recuerden que en la parte autoinmune se habla de células de defensa, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B. En el hígado hay una cosa que se llama macrófagos o células de Kupffer. Y normalmente cuando hay un virus que llega al epitelio, al epitelio de nuestras células, como es el virus de la influenza o el COP2, estos pueden ingresar a la célula y empezarse a esparcir en un espacio que se llama submucoso. Y de ahí poder llegar a los vasos sanguíneos. En este diseño de fotografía se ve en forma muy didáctica cómo puede llegar al torrente sanguíneo y producir a veces una reacción que se ha llamado tormenta de citocinas, porque es una reacción a veces muy intensa ante una enfermedad, con liberación de interferones, interleucinas o diversas sustancias más conocidas en el medio médico, ¿no? Aquí veo un ejemplo de pacientes que vean que en color rojo se ve que las células llamadas leucocitos aumentan, ¿no? O los neutrófilos. Pero interesante, los linfocitos, que son nuestras células de defensa, que se ven en color rojo, disminuyen. Y estos linfocitos disminuidos son los que más preocupan, porque podría ser un factor predictivo de mayor daño, ¿no? Hacia nuestro hígado. Cuando se miden interleucinas, vean que en rojo se ven que están aumentadas algunas, son interleucinas de respuesta inflamatoria, ¿no? Hay muchas interleucinas de respuesta inflamatoria. En mi caso, hemos estudiado a pacientes con enfermedades del hígado, ¿no? Ya sea sujetos sanos, vean ustedes que el valor normal en 14 sujetos sanos es de 3.9, que no se modifica cuando hay hígado graso simple, pero cuando hay cirrosis, las citocinas, la interleucina 6 sube hasta 14.8, ¿no? Algo parecido ocurre con el factor de necrosis tumoral. Vean ustedes que pasa de 8.7 a valores de 26 en pacientes con cirrosis. Y el más preocupante de todos es lo que llamamos el TGF-beta, que es un mediador predictivo de la fibrosis, que es el daño que preocuparía, inducción de fibrosis por el virus de COVID, ya sea en el pulmón o en otros órganos, ¿no? Entonces, en la distribución de receptores que se llaman de la enzima convertidora de angiotensina, están presentes en el cerebro, están presentes en el pulmón, en los riñones, en el intestino. Pero curiosamente, en el hígado no. En el hígado no hay. Entonces, como no hay en el hígado, entonces es poco probable que haya una toxicidad directa por el virus en el hígado, porque no hay un receptor directo. Pero ¿qué hay del hipoxia? Recuerden que cuando está dañado el pulmón, dañado intensamente, pues entonces la capacidad de oxigenación disminuye, ¿no? Entonces, podría haber una reducción del aporte de oxígeno al hígado, sí, desde luego, y producirse un daño, por supuesto, pero no por el virus, sino por la hipoxia, ¿no? Y finalmente, por medicamentos. Recuerden que hasta el 35% de las hepatitis agudas son por medicamentos. Hay una gran cantidad de medicamentos que se han utilizado. Algunos de ellos son los inhibidores de la entrada viral. Se ha utilizado de manera excesiva y a veces como productos milagro, sustancias como cloroquina, hidroxicloroquina. Se ha utilizado diversos antivirales. Ahora más recientemente las vacunas, que se ha visto que son muy seguras para el hígado, pueden producir dolor muscular, elevación incluso de las enzimas musculares, pero no se ha reportado daño al hígado. Y finalmente están antibióticos que se utilizan de manera abusiva o antiinflamatorios que sí pueden dañar al hígado y explicar algunas de las alteraciones, ¿no? Entonces, vean a ustedes algunas
de las propuestas de daño multifactorial, por un lado, una función inmune alterada, por otro lado, lesión por fármacos dados para combatir el COVID o por fármacos que tienen que ver con tratar de inhibir la respuesta inflamatoria, ¿no? Hay otros factores que pueden afectar la patogenicidad del virus, sin duda, ¿no? Si el paciente tiene además enfermedad cardiovascular, o cerebrovascular, o diabetes, o sepsis, o falla renal, esos son los pacientes más de riesgo si es que les da COVID. Si es que les da COVID, si no les da COVID, pues no tienen ningún peligro, siempre cuando estén cuidados en su casa, ¿no? Pero los que con mayor frecuencia fallecen por COVID grave es porque tienen algunas alteraciones asociadas. Y una mención importante y particular la hago por la obesidad, porque imaginen este diagrama más que las palabras. Imaginen este diagrama el pulmón de un hombre con gran sobrepeso. Entonces, el pulmón, que normalmente cumple una función ventilatoria de oxigenación, está rodeado a veces de kilos y kilos y kilos de exceso de grasa corporal que dificultan su función. Entonces, está demostrado que la obesidad produce diversas alteraciones y obviamente si asociamos que además tienen la infección por el virus, pues entonces la dinámica respiratoria se podría afectar. Entonces, bueno, yo diría que en resumen de los mecanismos de daño, sí es posible que haya un daño inmune, sí. Si toxicidad directa, no, porque no hay el receptor en el hígado. Hipoxia, sí, a veces puede haber hipoxia, sobre todo cuando el paciente no es tratado a tiempo. Si el paciente recibe oxígeno cuando lo necesita, pues evita el problema de la hipoxia. Daño medicamentoso, sin lugar a dudas, y reactivación de daño preexistente, también sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuál es el espectro clínico de la enfermedad? Bueno, tal vez recordar que la transmisión fundamental del virus sigue siendo estas partículas que a veces respiramos, pero es muy parecido, idéntico a cualquier otro virus de las gripas, ¿no? El rinovirus, el virus sincicial respiratorio, el virus de adenovirus, el virus de la influenza tipo 1, tipo 2, A y B. Son muy parecidos, están flotando en el ambiente y por eso desde toda la vida ha sido recomendable que no nos expongamos al contacto con amigos, familiares o compañeros de trabajo que tengan una gripa y que si uno tiene una gripa no acudir a sitios de trabajo o a la escuela, ¿no? Las superficies que han sido tema de mucha controversia, las superficies, realmente su capacidad de infectar es muy baja. Desde luego que se recomienda desinfectar, pero no una desinfección exhaustiva, sino una desinfección como acostumbramos a hacerlo en nuestra casa, limpiar la mesa, o en los restaurantes que se limpia la mesa entre un comensal y el otro, ¿no? Entonces, obviamente, hay mayor riesgo cuando hay multitudes. Sí, sin duda, hay mayor riesgo. Pero si las multitudes todas están vacunadas, pues no pasa nada. Están vacunados. El riesgo realmente se disminuye tremendamente. Fiestas que han sido tan criticadas, pues depende. Si hay una fiesta de 5 chicos o 10 chicos, pues el riesgo es mucho menor a que subiera uno de 200, ¿verdad? Y depende un poquito del patrón de salud y de protección que tengan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tal vez recordar que la enfermedad en general sí produce síntomas, porque había la idea de que, pues no, es que muchos están asintomáticos, ni se dan cuenta y andan esparciendo sus virus por acá y por allá. Pues lo que sabemos a un año, 3 meses de la pandemia es que el 97.5% de los enfermos sí desarrollan síntomas en los primeros 11 días, sí lo desarrollan. La mayor parte en los 3 a 5 días primeros, ¿no? Algunos de ellos, casi el 80%, son leves y solo el 20% tienen un curso más intenso. De ese 20%, la mitad pueden desarrollar hipoxemia y generalmente lo hacen en la primera semana.
Y el 30% pueden tener, o sea, el 30% de ese 20% pueden tener un curso grave y requerir ya un internamiento en terapia intensiva, ¿no? Entonces, en el espectro de la enfermedad, en pacientes con enfermedades hepáticas, entonces, como recordatorio global, solo el 1.2% es asintomático. Por el temor esto de que, oye, voy a interactuar con gente que ni siquiera sabe si está enfermo o no. Solo el 1.2%. O sea, el 98% tiene algún síntoma. Y vean ustedes que en esta publicación también, casos graves solo el 4.7% y mortales solo el 2.3%. Es importante que en la mortalidad que ustedes conocen de nuestro país, que son casi 250,000 ciudadanos que han fallecido, recuerden que se debe dividir entre los 130 millones de mexicanos. O sea, realmente la tasa de mortalidad que tenemos por esta enfermedad es bajísima. Ahora, ¿qué hay de los síntomas digestivos? Bueno, se han reportado sin duda casi todo: náusea, vómito, se ha reportado anorexia, que es falta de apetito, se ha reportado diarrea, pero en un número muy pequeño de casos. En cuanto al hígado, déjenme comentarles esta revisión exhaustiva de la bibliografía, casi 279 estudios potenciales, se identificaron 57 y 43 manuscritos ya más completos permitieron evaluar a casi 4,600 sujetos, la mayor parte de ellos con el padecimiento del SARS-CoV-2, aunque algunos salieron de los otros primos hermanos de la enfermedad que había yo mencionado, ¿no? Entonces, en general, la elevación de enzimas hepáticas sí ocurre. Vean ustedes, 28 a 35%, 14 a 15%, hasta 53% en un estudio. Hay uno muy interesante del norte de Italia, donde se evaluaron pacientes con COVID, pero además con cirrosis, ¿no? Entonces, esto es lo más interesante. ¿Qué pasa si tenemos cirrosis? Casi todos los hepatólogos hemos tenido pacientes con cirrosis que se han enfermado de COVID. Les platicaré, mi experiencia es directa, pero esta publicación en extensa está muy grande. El 70% fueron hombres, 28% era el virus C, 10% virus B, daño por alcohol en 24%, y el resto eran o enfermedad autoinmune o enfermedad que se llama hígado graso. Y vean ustedes nuevamente que sí hay alteraciones. Puede haber un brote de hepatitis, puede incrementarse la estancia hospitalaria, pueden requerir un poco más de estancia hospitalaria, hasta un 24% puede requerir una cánula nasal de alto flujo, aunque en números menores llegan a requerir algunos otros tratamientos, ¿no? Vean ustedes que la mayor parte de los pacientes, si comparamos datos de antes de COVID y después de COVID, sí presentan un deterioro bioquímico. O sea, la albúmina puede bajar, la bilirrubina subir, el tiempo de protrombina prolongarse, las enzimas afectarse, de manera que los pacientes con cirrosis y COVID deben ser valorados por un médico especialista con experiencia en el manejo de las enfermedades hepáticas, que, como ustedes saben, puede ser un médico internista, puede ser un médico gastroenterólogo o puede ser un médico hepatólogo o un infectólogo. En algunos pacientes sí puede haber un deterioro y presentar mayor ascitis o mayor encefalopatía, ¿no? Y sí puede haber un deterioro de la creatinina, o sea, puede haber falla renal o incremento en las pruebas. Sí se ha descrito un incremento en la mortalidad, particularmente en aquellos pacientes que se descuidan. Este esquema es un esquema muy bonito para nosotros los médicos, pero complejo de explicar, pero hace alusión a que cada paciente debe ser valorado de acuerdo a la fase de la enfermedad. O sea, no se puede proponer un tratamiento que sea como un machote. Mucha gente decía, pues dale de todo, al cabo que no le va a hacer daño. No, no se puede, no se recomienda.
cada paciente debe ser evaluado y saber en qué momento de su vida está para ver si se le ofrece o no un tratamiento específico, ¿no? Bueno, hay muy poco de biopsias. Yo les podría decir que es sorprendente, pero se han hecho biopsias en el contexto de la infección por SARS, por COVID, muy poquitas, ¿eh? Y la mayor parte de los casos ha sido porque el paciente tiene un curso muy atípico, ¿no? Entonces, aquí hay uno con una hepatitis fulminante, que tuvo datos de hepatitis fulminante, pero la mayor parte de lo que se ha descrito es cambios inflamatorios leves, grasa en el hígado y un cambio que se llama colestasis, que es retención de bilis, ¿no? Finalmente, ¿qué debemos hacer? No olvidar que todos los pacientes necesitan una consulta presencial. Y aquí es la sorpresa que instituciones de alto prestigio o instituciones que se consideran de alta especialidad han cerrado sus puertas y no atienden a los pacientes con enfermedad crónica del hígado. Necesitamos consultas presenciales y si no es posible, pues por lo menos virtuales. Pero no puede ser que se quede un paciente por tiempos superiores a 3 meses sin una consulta, sobre todo si es un paciente que tiene cirrosis. Si no han tenido consulta, los que me están escuchando, ustedes deben pedir la consulta, ustedes deben buscar la consulta y desde luego con estudios de laboratorio, con estudios de ultrasonido. Hay muchas clínicas que disponen de equipos de ultrasonido. Hay clínicas como el doctor Ramos Narváez con equipamiento completísimo en endoscopía o si hace falta para hacer procedimientos invasivos. Y todos los pacientes deben tener una receta médica actualizada y sus medicamentos también actualizados, ¿no? O sea, aquí hay un esquema muy práctico que va a estar disponible en la página educativa de Amigos del Hígado, donde viene qué pasa si tengo hepatitis aguda, qué pasa si tengo hepatitis crónica, qué pasa si tengo enfermedad colestática, o si tengo cirrosis, o cosas más delicadas de carcinoma o necesidad de un trasplante. Bueno, pues vean ustedes que tal vez algunos pueden ser consulta presencial, pero otros pueden ser consulta virtual. Laboratorios clínicos en todos, en todos, en todos. En la hepatitis aguda probablemente no lo voy a hacer en endoscopía, pero, o en la hepatitis crónica conocida me espero, pero si tiene cirrosis, si ha tenido una hemorragia, sí le debo hacer una endoscopía. Necesito una endoscopía terapéutica, no me puedo esperar, ¿sí? Porque de eso depende la vida del paciente, ¿no? En cuestiones de cáncer, sin duda, es una gran prioridad. Es un mito que no se puede atender a un paciente en una institución pública o de gobierno, sobre todo las de alta especialidad, porque hay COVID. No, señores, es un mito. Sí se puede atender y se puede atender con toda la seguridad. Y también es un mito que no se puede atender trasplantes, ¿no? Es un tema terriblemente. Bien, algunas últimas diapositivas sobre el tratamiento. No hay un tratamiento dirigido para la enfermedad leve. Pues en general, el médico pues damos para aliviar los síntomas, ¿no? Para aliviar los síntomas, ¿qué damos? Pues generalmente paracetamol. Esa es la usanza habitual. Y en el COVID grave, los fármacos que han estado, el principal es la dexametasona, obviamente con cautela en la dosis, porque podemos inducir diabetes y podemos inducir descontrol glucémico grave o mayor susceptibilidad a infecciones, ¿no? Oxígeno, que es un fármaco, es una terapia, y hay muchos fármacos en estudio. No se recomienda tratamiento antivirales hasta el momento. Hay que hidratar, hay que movilizar a los pacientes. Estas son recomendaciones en generales de la Secretaría de Salud, pero también de la Organización Mundial de la Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? En la actualidad, aunque se utilizaron al principio con mucha ilusión diversos antimicrobianos, no se recomiendan su uso. En particular la citromicina o diversas vitaminas y minerales, pues no, en particular, probablemente durante mucha tradición se ha dado vitamina C o vitamina D últimamente, que son de menor potencial de toxicidad.
Y el oseltamivir, pues es un tratamiento para la influenza. Muy al principio se decía oseltamivir, pero era cuando estábamos empezando a conocer el virus, en el mes de enero, febrero, marzo del año pasado, pero no ahora. Mención especial es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro no sirve para el COVID, no se recomienda su uso y es muy importante que no lo difundamos ni lo usemos. Y diversos antiparasitarios como la ivermectina, la mayoría de los estudios son retrospectivos. Hay algunos que están en curso, aleatorizados, pero por el momento no se recomienda su uso. Los anticoagulantes, pues depende de las condiciones del paciente, siempre bajo la revisión de un médico especialista. A veces sí los usamos, sin duda, cuando hay evidencias de que hay factores procoagulantes activos. Antivirales han habido muchos, muchos, pero aún no. La idea general es disminuir inflamación, sí, lograr una anticoagulación cuando se considera apropiado. Y bueno, hay una gran expectativa a nivel internacional de poderlo demostrar, pero a la fecha ningún tratamiento se ha visto que evite la infección o la enfermedad, a excepción de la prevención, ¿no? ¿Qué medidas preventivas? Limpieza, higiene en los alimentos, desde luego. Vacunarse contra todo lo que se pueda, ¿no? Lo que nos ofrezcan los diversos programas, llevar una alimentación especializada, con recomendación de una nutrióloga. La mayor parte de los grupos médicos o las clínicas especializadas cuentan con un profesional de la nutrición de apoyo al médico especialista. Ejercicio rutinario, laboratorio convencional, laboratorio especializado. Recuerden que de pronto hay que hacer estudios de imagen, ¿no? No hay que posponerlos, hay que hacerlos. De pronto hay que hacer estas pruebas del diagnóstico como es el hisopo. Y finalmente, pensar que en términos del paciente, que a nosotros nos interesa la enfermedad del hígado, si ha tenido o es candidato a prevención de hemorragia varicial, hay que seguir con su dieta, con su propanolol y con su programa de ligadura periódica, ¿no? Si tiene ascitis, su dieta especial, con nutrióloga, el control del agua, los diuréticos ajustados a como debe ser. Para el tratamiento de la encefalopatía, pues la dieta, el zinc, los laxantes, los enemas, los reductores de amonio. En fin, en conclusión, el reto de controlar la infección por COVID-19 sigue involucrando a muchos órganos, particularmente al pulmón, desde luego, pero también involucra al hígado de manera indirecta. Los mecanismos principales que explican el daño hepático son la respuesta inmune y la reacción a medicamentos. Y no debe olvidarse el manejo integral de nuestros pacientes con enfermedad hepática crónica. Pues muchas gracias. Y termino la presentación. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a mi amigo, el doctor Ramos Narváez, que encienda también su micrófono. Muchas felicidades, excelente plática, Jorge. Gracias, amigo. Por aquí viene en las preguntas del Facebook y algunas que me llegan directamente a mi WhatsApp, que había una pregunta sobre la ponencia del doctor Ramos, que es en particular ese grupo de 30 o 40% que no mejoran, a veces de los que tienen una enfermedad por reflujo atípico. ¿Qué más se les puede ofrecer a ellos? ¿Qué otras opciones de diagnóstico, de terapéutica? Es un grupo difícil, efectivamente, este tipo de pacientes. Como se vio, si nuestra arma principal es el inhibidor de bomba de protones y hay falla de respuesta al tratamiento, hay que analizar realmente con nuestros pacientes si hay realmente apego al tratamiento. La primera causa es falta de apego al tratamiento, evaluar muy bien en qué condiciones están tomando el inhibidor de bomba de protones. Recordando, debe ser en ayunas, 30 minutos antes del desayuno. Es algo que
siempre tenemos que recalcarle a nuestros pacientes el apego al tratamiento y las medidas generales. Sí se puede considerar que si la obesidad aumenta, la enfermedad por reflujo, pues son de las cosas más importantes bajarlos de peso, elevar la cabecera de la cama, aunque no está totalmente demostrado, pero en muchos casos puede ser de mucha utilidad antes de irse a la cama. No tomar alimentos 3 horas antes de irse a la cama, eso es algo bien importante. Y sí se sugiere muchísimo buscar otras de las causas más importantes. En estos casos hay que pensar si se toma que es una enfermedad por reflujo de la variedad no erosiva y que persiste con sintomatología. Hay otro tipo de medicamentos como los antidepresivos tricíclicos que pueden tener cierta utilidad en el manejo de la terapia que se puede manejar con estos pacientes, que nos pueden ayudar muchísimo. Los analgésicos viscerales, ¿sí?, que también se ha recomendado para este tipo de pacientes. Pues sin duda es el manejo personalizado, por lo que escuchamos del doctor. Vamos a ver. Yo voy a aprovechar para responder una pregunta de Andy López, que dice que si podríamos comentar sobre los riesgos de la vacuna a largo plazo, que algunas personas mencionan que podría afectar a nuestro sistema inmunológico y que es claro que no está probada en algunas personas, dice aquí, en menores de 18 años o embarazadas, si podríamos comentar al respecto. Bueno, yo les diría que hay grupos antivacunas que se dedican y se especializan en criticar los desarrollos. En realidad, pues estamos muchos de nosotros orgullosos como comunidad médica y habitantes de este mundo que en un periodo tan corto dispongamos de vacunas preventivas. Es una verdadera maravilla. La experiencia es corta, pero ya vieron por ahí que hay ya 1.000 millones de dosis esparcidas en todo el mundo. O sea, es una barbaridad. Ha habido una evolución tremenda. Y solo en nuestro país me quedé, ya hay, estamos llegando a los 12 millones de vacunados, que aunque para algunos es poco, pues es mejor que las cifras anteriores que no teníamos nada de vacunas, ¿no? Fíjense que la seguridad de las vacunas es enorme, enorme, enorme. La mayor parte de las vacunas que se evalúan requieren de alrededor de 100 voluntarios en la fase 1 y 2, de 30.000 a 40.000 voluntarios en la fase 3, y actualmente pues hay millones de vacunados, millones de vacunados. Entonces, los reportes que han visto de toxicidad o de reacciones son una ínfima parte, de manera que a los que están con la duda de si ponerme o no ponerme la vacuna, o preocupados por las consecuencias a largo plazo, yo les diría que mi opinión como médico y experto en el uso de vacunas desde hace muchos años es que no se queden desprotegidos, que sí se vacunen lo más pronto posible, ¿no? Hay una pregunta por acá de Fernando Martínez, Paco, Sí. al método de la endoscopía, que piensa que es un poco invasiva, que si no es igual de bueno el poder hacer una serie gastrodenal para diagnosticar el reflujo. Realmente sí tuvo su época, sigue siendo un estudio complementario para algunos casos, tener una imagen gráfica radiológica con medio de contraste, como es la serie gastrorenal, pero con el advenimiento de esas nuevas tecnologías y como fuimos viendo la secuencia, luz blanca, ahora se tiene magnificación, alta resolución o alta definición, y además tenemos la gran oportunidad de tomar biopsias. Entonces, definitivamente sería hoy en día el estándar, es pedir una endoscopía con la mejor tecnología para poder realizar realmente un diagnóstico de precisión. Gracias. Por aquí una pregunta de Jan JP, que entiendo que está en Celaya, Guanajuato, y me manda saludos afectuosos. Le preocupa vacunarse porque está tomando inmunosupresores. Bueno, les comento que las vacunas también se utilizan en pacientes trasplantados de hígado.
o trasplantados de riñón o de otros órganos. Sí se pueden vacunar. No incluye virus vivos atenuados, sino que utiliza proteínas extraídas del virus, de manera que no hay posibilidad de que un paciente que esté inmunosuprimido o tomando medicamentos inmunosupresores pueda afectarse con la vacunación, ¿no? La mayor parte de los centros de trasplante, donde tenemos pacientes que requieren inmunosupresión, utilizan vacunas de todos tipos, no solo contra el COVID-19, ¿no? Vacunas contra influenza, contra neumococo, contra hepatitis. Y la experiencia en vacunación en el grupo de pacientes que toman inmunosupresores es muy alto. El otro grupo de pacientes que vemos muy seguido son los pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Los pacientes con hepatitis autoinmune que están tomando cortisona o azatioprina, gracias a que están tomando la cortisona y azatioprina, está su enfermedad controlada. Entonces no representa un riesgo, más bien es un método de lograr el control de su enfermedad, ¿no? Mandan saludos de Oaxaca, Quito. Yo creo que debe ser algún buen conocido. Creo que pone por acá Navi Sorjon, desde Oaxaca, saludos afectuosos. Saludos también por ahí de Mari Villa. Saludos de varios de nuestros amigos queridos. Mari Villa tiene una pregunta que dice que ojalá y no esté fuera de lugar. Dice, le pusieron la vacuna y está con una fuerte gripa. Bueno, pueden ser dos cosas, o una reacción que sienta malestar, a veces puede haber fiebre, puede haber dolor muscular, corporal, pero esto de que fuerte gripa, que ya tengan, por ejemplo, secreción nasal o más daño, no es usual, aunque sí está descrito. Y bueno, pues amerita aislamiento, cuidados, ¿verdad? En casa, sin duda, ¿no? Pero gracias por compartir la experiencia, Mari. Yo en mi caso me vacuné y mi única reacción fue, no dolor en el brazo, fue dolor en el cuerpo, como si hubiera hecho mucho ejercicio y me duró la reacción del dolor corporal como 3 días. No sé en tu caso, Paco, ¿cuál fue la reacción que sentiste con la vacuna contra el COVID? No, afortunadamente no tuve molestias, prácticamente nada. Perfecto. Luego estamos por aquí, saludos de Laura Margarita, de Rosario, saludos desde Chilpancingo, por ahí nos ponen. Vamos a ver qué puso Chilpancingo. Guerrero, pues saludos hasta Chilpancingo. Saludos hasta Oaxaca, pusimos también por ahí. Desde Monterrey, bueno, a ver qué tiene aquí. En Monterrey es un paciente con hepatitis autoinmune. Bien, lo de hepatitis autoinmune, recuerden que siempre ha sido una población de alto interés porque al recibir meticorten o azatioprina, lo que queremos es que el paciente reciba la menor dosis posible de prednisona y de azatioprina, pero con la mayor eficacia posible, ¿no? Entonces, no es posible quedarse con la misma dosis por un año sin acudir a consulta con su médico. Tienen que ir con su médico para que se revise de acuerdo a los laboratorios si tendrán que recibir la misma dosis o modificar la dosis que hayan tenido, ¿no? Okay. Para mi amigo el doctor Ramos Narváez, ¿qué hay del uso de otros fármacos protectores del reflujo que se han mencionado, que en teoría podrían proteger a la superficie del esófago? Estos son convenientes, necesarios, y cuáles son las opciones que hay comercialmente en este tipo de fármacos, por cuánto tiempo se deben utilizar. Pues históricamente la enfermedad por reflujo, como decíamos, tiene una alta prevalencia en nuestra población general, no hay duda alguna.
Entonces, desde la historia, el bicarbonato de sodio, vienen ahí los inhibidores competitivos de los receptores H2 de la histamina, que se usaron muchísimo, la cimetidina, ranitidina y todas las variedades que existían y aún se siguen usando. De ahí viene pues la gran diversidad de alcalinizantes, de geles de hidróxido de aluminio y magnesio, que son tan solicitados, y algunos con algunas fórmulas que en teoría se puede caer en la parte superior, donde está el lago mucoso, para evitar el reflujo, ¿sí? Todas estas alternativas y el uso también de los procinéticos que se ha mencionado, toda la variedad de procinéticos, y, desde la cisaprida, la itoprida, cinitaprida, el famosísimo metoclopramida, con sus inconvenientes extrapiramidales que los puede dar. Todos esos, en cada caso en forma individual, debemos de ver realmente la utilidad o no. Pero en general, hoy en día, con el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones y las nuevas sales que están por entrar a nuestro país, de los nuevos inhibidores de bomba de protones sumamente más potentes que los actuales, con eso llega a ser suficiente para no tener una multifarmacia. Realmente se peca de multifarmacia, y si no se tiene un buen conocimiento en qué momento se da el inhibidor, realmente es un gasto inútil, porque no debe darse con los alimentos, después de alimentos, tiene que ser en ayunas para que realmente la partícula inactiva se haga activa con el pH gástrico, ¿sí? Ácido del estómago. Entonces yo creo que es muy individual de cada caso, no caer en la multifarmacia, no confiarse, asistir al médico de su confianza, y cuando esté indicado, realizar los procedimientos que se han indicado. Primero, la historia clínica correcta. Se puede dar una terapia de tratamiento inicial para hacer una terapia de prueba. Si respondes a inhibidores de bomba de protones, pues no requieres más manejos. En casos específicos, pues vas y recurres a los estudios de imagen, que es la endoscopía, y entre mejor calidad y mejor tecnología, pues tendremos mejores resultados. Y de acuerdo al algoritmo que vimos, el estándar de oro del estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se llama pHimetría con impedancia. Hoy en día debe ser con impedancia para detectar tanto reflujo ácido como reflujo no ácido. Y en base a eso podemos llevar el algoritmo y determinar si es una enfermedad, como vimos en los comentarios anteriores, si es de la variedad, qué tipo de situación tenemos enfrente. Y hoy en día, pues ya la endoscopía va a venir la gran época de usar la inteligencia artificial. Entonces, cada día la tecnología nos va ganando. Se van viendo las imágenes, y así en forma automática nos puede buscar en un recuadro las nuevas computadoras con la tecnología que viene, ¿sí? Para usar inteligencia artificial en los procedimientos endoscópicos. Ya recordemos que hoy en día pues se puede tener el acceso no solamente al tubo digestivo superior, el tubo digestivo inferior, que es el colon, recto y ano. Con el advenimiento ahora del estudio del intestino medio, pues tenemos a la disposición la cápsula endoscópica en alta resolución y la enteroscopía, generalmente con fines terapéuticos. Entonces, ya cada día se puede considerar que tenemos más al alcance, por la tecnología, el conocimiento adecuado de esas patologías. Pero sobre todo, lo más importante, más que las patologías, es tener un buen clínico, hacer una buena historia clínica, individualizar. No hay enfermedades, hay enfermos, como lo han dicho constantemente nuestros maestros, ¿no? Entonces hay que individualizar a cada caso en particular, no caer en la automedicación. Les sugerimos a nuestros pacientes que busquen a su médico de mayor confianza, quien sabrá él la mejor manera de manejarlos, que no se confíen, porque muchas veces está uno con que me controlo con esos medicamentos caseros o medicina de otros tipos, ¿no? Que puede ser medicina naturista, etcétera, etcétera. Gastan grandes cantidades, y cuando uno llega a ver, pues eran problemas que probablemente en otro momento se pudo haber detectado lesiones precancerosas. A ver, estamos en uno de los estados donde mayor incidencia tenemos de cáncer gástrico en especial, ¿no? Entonces vienen atrasando y reservando ahí una gastritis crónica, y ya desde cuándo podríamos haber detectado un problema que en otro estadio podríamos haberle ofrecido alguna terapia más conveniente que en estadios avanzados como lo estamos encontrando. Y llevar todas las medidas higiénicas, dietéticas que se han mencionado, como recalcarle y lo que comentabas,
todos los médicos tenemos que pensar en la gran importancia de ser transmisores de las mejores recomendaciones para cuidar la salud, ¿no? En mente sana, cuerpo sano, se ha mencionado siempre, ¿no? Entonces, la salud se puede encontrar en una buena alimentación balanceada, con una buena nutrióloga, como mencionabas. En el ejercicio profesional debemos de apoyarnos siempre con gentes capacitadas en nutrición. Uno de los dichos, dime qué comes, te diré qué padeces, ¿no? Y la constancia y perseverancia en el ejercicio dan más vida a tus años y más años a tu vida. Gracias. Ayer que veía yo un paciente, me decía, es un comentario para los que nos escuchan, ¿eh? Me decían, sí, yo conozco al doctor Ramos Narváez. Dice, yo lo veía en Cañahueca, o Cerro Hueco, ¿qué es? Cañahueca. Cañahueca. Dice, yo iba a jugar básquetbol y llegaba el doctor en su bicicleta y se ponía a jugar básquetbol con todos nosotros. De manera que, ya saben, Paquito Ramos Narváez, él sí es practicante del ejercicio. Te mando un saludo. Gracias, Jorge. Pati Pérez, saludos, doctor Ramos, un gran médico. Hay una pregunta de nuestra nutrióloga de apoyo, que es Frida. Frida Gasca Díaz dice que varios pacientes les comentan a las nutriólogas que es una maravilla tomar su juguito de limón todas las mañanas para el reflujo. ¿Qué opinas de esta cosa? ¿Te dejamos de oír? Creo que se quedó paralizado con la pregunta del doctor Ramos. ¿Ya me oye? Para mí la pregunta, ok, yo pensé que varios, a las nutriólogas les dicen que los pacientes dicen, no, pues es una maravilla mi juguito de limón para el reflujo. ¿Qué opinas de esto? No, definitivamente no es correcto. Yo recuerdo una paciente parecida, una chica joven, que decía, doctor, yo me voy a dejar hacer todo lo que quiera, si quiere hágame endoscopía y llevaré mi tratamiento, pero lo que no me voy a quitar es mi caballito. ¿Cuál caballito? Le digo, el caballito no lo voy a suspender. Y el caballito era un caballito de 5 limones, con jugo Maggi y con salsa Valentina. Entonces te imaginarás. Entonces recuerden que no, tenemos que aplicar también la lógica natural, biológica, porque eso pues daña todavía más al hígado, ¿no? Más al esófago, ¿no? Bien, tenemos muchas preguntas, varias felicitaciones y un comentario aquí de Alicia Ivonne. Alicia Sims, claro. Una de las preguntas fue si se podía utilizar las vacunas en menores de 18 años. Recuerden que todas las vacunas y particularmente las que están circulando fueron aceptados para 16 años para arriba. Pero Alicia nos dice que el día de ayer se autorizó en Estados Unidos el uso de la vacuna de Pfizer en chicos de 12 a 15 años. Gracias, Alicia, por esta información. Bueno, les platico que sigue la investigación, porque hay algunas gentes que dicen, es que no se conocen embarazadas, es que no se conocen en pacientes con Alzheimer, es que no se conocen en pacientes con hepatitis autoinmune. Pues claro, no, pues se requiere muchísima investigación, pero tenemos que aplicar la lógica biológica. Y ya hay grupos muy serios que están evaluando la seguridad de las vacunas en poblaciones incluso más pequeñitas, como tal, ¿no? Por ahí hay un comentario de nuevo de Andy López, que su doctora es Linda Muñoz, la doctora, saludos hasta Monterrey, y él dice que tomaba corticoides, pero ahora ya solo toma azatioprina, que está muy estable. Él preguntaba que si hay otra forma de evaluar el reflujo, Paco, que no sea con estas ondas, que le da pavor meter cosas por la nariz. ¿Qué hacen con un paciente que está muy ansioso y con miedo de que atraviese algo por la nariz? Pues lo primero se hace la prueba terapéutica, ¿no? Es lo más recomendable, ¿no? Antes de usar cualquier cosa intervencionista. Y en los más ansiosos comenzábamos la cápsula Bravo, que se coloca y queda fija en el esófago y no tienen que cargar la sonda de la nariz. Eso es lo que nos recomienda el doctor Miguel Ángel Valdovinos en sus conferencias que nos ha dado de eso. ¿Sí? Perfecto. Y una última pregunta antes de cerrar. ¿Es el jugo de nopal?
Es una pregunta de Ani Martínez. Gracias, Ani. La pregunta es si el jugo de nopal ayuda al reflujo. No, nada en especial realmente. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas y le cedo la palabra a nuestra presidenta, la querida Hortensia Vázquez, para que dé por terminado nuestro evento de aula educativa desde San Cristóbal de las Casas. No, excelente, excelente. Realmente somos muy afortunados por estas charlas con médicos con tan amplia experiencia. No nos queda más que agradecer, amigos del Hígado de San Cristóbal de las Casas, en especial a los doctores Francisco Ramos Narváez, al doctor Jorge Luis Po, esperando esta plática sea útil para cuidar su salud a todos los que se han conectado o que vean pues esta grabación después en Facebook, porque es muy útil. Casi todos, me uno, padecemos de vez en cuando reflujo, ¿verdad? Entonces agradecemos infinitamente porque aprendemos así a ser más cuidadosos con nuestra salud. Y por todo esto, doctores, muchísimas gracias. Y también en otro punto quisiera recordarle a nuestro auditorio o a todos los que se conectaron de nuestra siguiente sesión, que es el miércoles 9 de junio, con un tema también muy, muy interesante, deterioro óseo en la cirrosis, que nos hará favor de darnos el doctor Alfredo Tamayo. Y pues no nos queda más que nuevamente agradecerles y que pasen una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Para despedirme, quiero también agradecerle a todos nuestros compañeros médicos, amigos y paisanos un fuerte abrazo, y a la gente de fuera, pues decirles que aquí tienen a sus amigos y que no dejen de visitar Chiapas y en especial San Cristóbal de las Casas. Yo también voy a agradecerle al doctor Pedro Moreno y a Susi Sarkis, que siempre han estado con nosotros en las transmisiones de Amigos del Hígado de San Cristóbal de las Casas, que en esta ocasión, por motivos de causa mayor, no pudieron acompañarnos, pero sé que están ahí siempre muy presentes en apoyar todas las actividades educativas. Pues buenas noches a todos. Buenas noches, un saludo muy especial a ellos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, Jorge, gracias por invitarnos. Hasta luego a todos.